Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de teoría de la competencia, un tema también importantísimo para comprender el desarrollo del proceso judicial. Muy bien, para ello vamos a dar algunas nociones generales que nos va a permitir entender la estructura organizacional de los tribunales de justicia en el país. Esto es elemental, esto es básico para poder entender este tema de la competencia. Muy bien, entonces sabemos que el Poder Judicial va a estar estructurado a partir de la presencia de tribunales de justicia. Dichos tribunales de justicia mantienen una jerarquía. Por ejemplo, en el ámbito nacional, aquel tribunal que va a ejercer su jurisdicción en el ámbito nacional viene a ser la Corte Suprema de Justicia. En una jerarquía inferior, luego tenemos a las Cortes Superiores de Justicia, que van a tener una circunscripción territorial donde van a administrar justicia que se homologa a las regiones. Ejemplo, tenemos la Corte Superior de Justicia de Cusco, Arequipa, La Libertad, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener a los juzgados especializados. Los juzgados especializados van a administrar justicia en el territorio que se homologa con el territorio de las provincias. Ejemplo, tendríamos por decir el juzgado laboral de Cusco, juzgado civil de Cusco, el juzgado mixto, etcétera, etcétera. Muy bien, y luego vamos a tener a los juzgados de paz letrado. Los juzgados de paz letrado se van a encargar de administrar justicia en los distritos. Entonces tenemos juzgado de paz letrado de San Jerónimo, de San Sebastián, juzgado de paz letrado de Huanchac, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, parte de esta jerarquía también va a integrar los famosos juzgados de paz no letrado, los famosos pampajueces, ¿no? Que tienen una función más conciliatoria. Entonces, tenemos esa estructura jerárquica donde lógicamente se distribuye todo el trabajo atendido por la función jurisdiccional que imparte el Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una noción importante de cómo se estructura el Poder Judicial. Esto es importante para poder entender la teoría de la competencia. Muy bien, prosigamos ahora, hablando ya precisamente de la competencia. El término competencia va a provenir del latín competere, que significa atribuir, incumbir, corresponder. Es algo que se le ha atribuido a alguien. Muy bien, por decir, tenemos que Carlos es un pintor, es un artista, y Roberto quiere, digamos, en su cuarto, quiere que esté la imagen de su señora madre. Entonces, ¿qué hace Carlos? Mejor dicho, ¿qué hace Roberto? Roberto trata de indagar, trata de buscar algún pintor competente, es decir, que cumpla todas las aptitudes, tenga las cualidades para hacer un buen trabajo. Así que pide recomendaciones, ¿no?, a sus conocidos, etc. De tal manera que encuentra hartos nombres, encuentra a Stanislao, a Waldir, pero haciendo esa búsqueda, también escucha de que ellos no cumplen el trabajo, que no lo hacen de buena manera, de tal manera que él va escogiendo al más apto. Y el más apto para Roberto viene a ser Carlos. Así que se comunica con Carlos y Carlos, lógicamente, también le manifiesta sus condiciones, llegan a un acuerdo y finalmente Roberto se da cuenta de que Carlos es el tipo, el artista más apto, el que cumple las cualidades para poder
desarrollar ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos la teoría de la competencia podría ejemplificarse de esa manera, a efectos de poder comprender toda esta teoría. Muy bien, otro dato importante, ya más jurídico, resulta en lo siguiente: sabemos todos que el poder del Estado, lógicamente, va a distribuirse en tres estamentos. Conocemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y nos vamos a centrar en el poder judicial. El poder judicial va a evidenciar, va a materializar aquella función, aquel poder-deber que tiene el Estado de administrar justicia y resolver conflictos intersubjetivos, de tal manera que es una obligación del Estado administrar justicia. Por eso hemos hablado de la función jurisdiccional, hemos hablado de la jurisdicción, que viene a ser el poder-deber del Estado. Esa función jurisdiccional se va a distribuir, va a ser personificada por todos los órganos jurisdiccionales, que a su vez va a estar personificada en los jueces. Entonces los jueces representan al Estado, representan al Poder Judicial y ejercen esa función jurisdiccional. Muy bien, sin embargo también es importante destacar lo siguiente: todos los jueces tienen jurisdicción, tienen la función de administrar justicia, pero no todos los jueces tienen las cualidades, las aptitudes para resolver un caso concreto, un caso específico. ¿Cómo es esto? Muy bien. Entonces, por decir, tenemos al juez Roberto. El juez Roberto es titular del juzgado laboral de la provincia del Cusco. Ejerce la función jurisdiccional. Muy bien, pero tenemos a Arnold. Arnold, como bien saben ustedes, se le adeuda 20.000 soles, así que va a interponer su demanda. En esa demanda está pidiendo como pretensión obligación de dar suma de dinero por la suma de 20.000 soles. Pregunto yo a ustedes, ¿esa pretensión, la naturaleza de esa pretensión, tendrá un contenido laboral o tendrá un contenido patrimonial, por lo tanto civil? Por supuesto que tiene un contenido de naturaleza civil. Por lo tanto, esa demanda no podría interponerse ante el juez laboral, porque el juez laboral no tiene esas aptitudes, no tiene esas cualidades para atender procesos de naturaleza civil. La ley no le ha otorgado esas cualidades para atender procesos civiles, pero la ley sí le ha otorgado cualidades para atender procesos de naturaleza laboral. Entonces, fíjense, todos los jueces tienen asignada la función jurisdiccional, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. Algunos tienen competencia para tramitar procesos penales, laborales, constitucionales, contenciosos, administrativos, y allí, lógicamente, ustedes van a poder entender de que la función jurisdiccional va a ser como el continente, y el contenido va a ser la competencia. Muy bien, entonces eso también como otro dato ilustrativo. La competencia es la medida en que se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales. Muy bien, entonces tenemos un sinnúmero de jueces que van a prestar función jurisdiccional en todo el territorio nacional. Hay una gran distribución y eso es evidente, ¿no es cierto? Bastaría con ir a visitar la sede de la Corte Superior de Justicia del Cusco, y allí vamos a observar un sinnúmero de órganos jurisdiccionales. Tenemos también la sede que se encuentra en Huancha, ¿no es cierto? Y en cada distrito también observamos la presencia de los juzgados de paz letrados.
que atienden los casos correspondientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la forma para poder distribuir esa carga procesal viene a ser la competencia. Porque la competencia va a permitir que toda esa carga procesal se distribuya en forma razonable, equitativa, atendiendo inclusive el criterio de especialización del juez, justamente para darle mayor eficacia al proceso judicial. ¿No sería lo correcto que un juez teniendo formación en lo laboral se le asigne un tribunal de justicia en materia penal? No sería lo más razonable, no sería lo más productivo, ¿no es cierto? No sería tampoco lo más correcto. Tampoco sería correcto que a un juez formado de formación civil se le asigne, por decir, un tribunal de justicia que atiende casos en materia contenciosa administrativa. ¿Mm? De ser así, ello generaría un desorden, generaría mayor desprestigio, generaría que los procesos se tramiten alejándose de la efectividad, la eficacia, de los fines del proceso, del debido proceso que lo hemos venido estudiando. ¿Se dan cuenta? Entonces, la competencia se va a convertir en una medida de la jurisdicción, en un mecanismo que va a permitir que la jurisdicción se ejerza bajo los estándares que exige la Constitución, ¿no es cierto? Entre ellos, lógicamente, el debido proceso. Muy bien, prosigamos. Definiciones. La competencia no es jurisdicción de ninguna manera. La jurisdicción es el género y la competencia la especie. La jurisdicción es el continente y la competencia el contenido. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. Es decir, el Estado tiene el poder deber de administrar justicia a través de la jurisdicción. Administrar justicia. Muy bien, pero esa función tendrá que distribuirse de tal manera que la jurisdicción que preste el Estado sea eficaz, sea eficiente, sea óptima. Así que recurriremos a este constructo, a este instituto jurídico que es la competencia, que va a servir para distribuir toda la carga procesal, atendiendo a criterios de especialización, a criterios como el grado, la cuantía, la materia, justamente para materializar efectividad en los procesos judiciales. Muy bien, Mario Oderigo sostiene lo siguiente: la jurisdicción representa la función de aplicar el derecho, mientras que la competencia es la aptitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto determinado. Entonces, volvemos a lo mismo. La jurisdicción es una función ejercida por todos los jueces, ¿no es cierto? Pero no todos los jueces pueden tramitar procesos, no pueden tramitar los mismos procesos, porque la ley ha limitado en mérito a un criterio de materia, por decir. Tenemos al juez Roberto, que es un juez laboral. No podría él tramitar procesos de naturaleza penal, procesos de naturaleza civil, ¿no? Por lo tanto, la competencia va a consistir en aquel conjunto de aptitudes legales que se le va a otorgar al juez para que éste pueda tramitar procesos concretos, procesos específicos, procesos de una materia específica. Muy bien, tenemos a Enrique Vescovi. ¿Qué es lo que sostiene Enrique Vescovi? Él es uruguayo, procesalista destacado.
La competencia es porción o parte de jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y, a la vez, la aptitud de ellos para juzgar determinados asuntos. Muy bien, entonces, todos estos conceptos se siguen alineando a la esencia de la competencia, a la esencia del tema que estamos tratando de decir, que la jurisdicción es el continente y la competencia es el contenido. La jurisdicción es el poder de ver, la competencia es el conjunto de actitudes legales que la ley otorga, ¿no es cierto? Muy bien. Ello va a descansar en razones fundamentales como lograr el debido proceso. La distribución de la carga procesal deberá de ser atendiendo criterios que van a permitir consolidar una adecuada distribución de los procesos, entre ellos la especialidad, ¿no es cierto? La materia, el grado, la función, la cuantía. Y lógicamente todos estos criterios lo vamos a analizar más adelante. Tenemos el criterio del doctor Nerio González Linares. La competencia es la aptitud o capacidad del juez para ejercer la función jurisdiccional en un determinado caso concreto. Muy bien, entonces seguimos reforzando la esencia de lo que significa competencia, ¿no es cierto? Muy bien. Prosigamos. Vamos a hablar ahora de la propuesta de Davis Echandía. Él sostiene que la competencia puede entenderse en dos aspectos: el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. En cuanto al aspecto objetivo, la competencia se refiere a todo el conjunto de procesos, todo el conjunto de causas en las cuales el juez va a impartir justicia. Muy bien, entonces vamos a ejemplificar esto. Tenemos al juez Roberto. El juez Roberto es el juez del juzgado laboral. Entonces él tiene competencia para atender todo ese conjunto de procesos laborales. Muy bien, este vendría a ser el aspecto objetivo. Y tenemos un aspecto subjetivo. Y ese aspecto subjetivo consiste en lo siguiente: el juez ejerce la jurisdicción dentro de los límites que establece la ley en un determinado caso concreto. Esos límites que establece la ley puede ser de materia, grado, territorio o cuantía. Entonces tenemos al juez Roberto. Muy bien, el juez Roberto es un juez especializado en lo laboral. Muy bien, así que va a tener límites para ejercer su jurisdicción. Por ser juez especializado en lo laboral, él no podría tramitar procesos laborales de menor cuantía que no superen las 50, cuya cuantía no supere las 50 URPs. El juez competente para tramitar aquellos procesos laborales cuya cuantía no supere las 50 URPs vendría a ser el juez de paz letrado laboral. Entonces, aquí hay un conjunto de cualidades propias del sujeto, pero establecidas por la ley. Y la ley va a determinar en qué casos Roberto va a ser competente y en qué casos Roberto no es competente, y dicha jurisdicción va a tener que ser ejercida por otro juez. De tal manera que la competencia también se entiende como el conjunto de aptitudes que la ley le otorga a un determinado juez para que éste pueda ejercer su función jurisdiccional. Esos criterios subjetivos se van a construir a partir de materia, grado, territorio o cuantía. Muy bien, podría darles otro ejemplo. Por decir, en materia civil, hemos visto que tenemos tres clases de proceso: conocimiento, abreviado
y sumarísimo. Y allí hemos analizado también las pretensiones que se pueden tramitar ante cada uno de estos procesos. Y hemos visto que los procesos sumarísimos, ante ellos se va a poder tramitar los procesos de alimentos por su naturaleza urgente, ¿no es cierto? De tal manera que tenemos a Charles. Charles es juez del juzgado especializado en lo civil. Y tenemos al juez Waldir. Waldir es juez especializado del juzgado de paz letrado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Waldir, lógicamente, va a ser competente para tramitar el proceso sumarísimo de alimentos, ya que la cuantía del petitorio no sobrepasa las 100 URPs, ¿no es cierto? De tal manera que Waldir sería el juez competente. Pero si es que la pretensión de la demanda de alimentos supera este monto establecido en la ley, por decir, se homologa a las 300 URPs, entonces dicho trámite tendrá que ser tramitado, ¿no es cierto?, ante el juez especializado en lo civil. Entonces, fíjense cómo la cuantía va a convertirse en un criterio para distribuir la carga procesal. Muy bien. Existen algunas diferencias entre jurisdicción y competencia. ¿Cuáles van a ser esas diferencias? Muy bien, tenemos las siguientes. La jurisdicción emana de la ley y la competencia puede proceder de la voluntad de las partes en caso de la prórroga de la competencia territorial. ¿Cómo es esto? Muy bien, en primer lugar, la jurisdicción emana de la Constitución política. ¿No es cierto? El Poder Judicial ejerce la tutela jurisdiccional efectiva en forma exclusiva, ¿no es cierto? Y así está establecida en el artículo 139 de la Constitución. Entonces, allí no habría mayor duda. La jurisdicción es una función del Estado, ejercida por el Poder Judicial, jurisdicción que a su vez va a ser personificada en todos los jueces de la República, ¿no es cierto? En cuanto a la competencia viene a ser la medida, el mecanismo que sirve para diluir la carga procesal entre todos esos jueces que cumplen función jurisdiccional. Pero la competencia no siempre va a estar establecida en la ley. Hay un caso específico, la prórroga de la competencia territorial, que va a obedecer a la voluntad de las partes. Claro que así también está establecida en la ley, pero se destaca que las partes van a poder elegir al juez competente. Un ejemplo, por decir, tenemos el ejemplo de Arnold y Helga. Arnold, Arnold es sanjeronimiano, ¿ya? Vive en el distrito de San Jerónimo y Helga vive en el cercado del Cusco. Ya, muy bien. Entonces, la cuantía no supera las 100 URPs, ¿no es cierto? De tal manera que Arnold decide interponer la demanda ante el juez de paz letrado del distrito de San Jerónimo. Muy bien. Se admite la demanda y se traslada dicha demanda a Helga para que Helga pueda contestar. Helga no cuestiona la competencia territorial de ese juez, así que se entiende de que está de acuerdo con que Arnold ha interpuesto la demanda ante el juez de paz letrado en San Jerónimo.
podría ocurrir ese caso. Pero podría ocurrir este otro escenario, que Helga cuestiona la competencia territorial. Es decir, Helga sostiene que conforme el Código Procesal Civil, la demanda tendrá que interponerse ante el juez del domicilio del demandado. Así que, Helga cuestiona la competencia territorial. En ese sentido, solicita de que quien debería atender dicho proceso debería de ser el juez de paz letrado del cercado del Cusco. Así que allí va a haber un cuestionamiento de competencia y el juez va a tener que trasladarle ese cuestionamiento de la competencia territorial a, Arnold para que éste absuelva, para que se pronuncie. Arnold va a poder elegir por dos alternativas. O bien está en contra del cuestionamiento de competencia territorial, lo que va a forzar de que el juez resuelva, o bien se va a allanar a ese cuestionamiento territorial. Si se allana ese cuestionamiento territorial, lógicamente allí habría un acuerdo de voluntades, sui generis, obviamente. Entonces, Arnold estaría de acuerdo en que el expediente se remita al juzgado de paz letrado del cercado del Cusco. Lógicamente esto va a generar una demora de tiempo, pero él está aceptando esa prórroga de competencia territorial. Entonces, en este caso, se observa que la voluntad de las partes es la que va a prevalecer, solamente en caso de la prórroga de competencia territorial. Otro caso les voy a plantear. Un caso de naturaleza contenciosa administrativa. Muy bien, tenemos la Municipalidad Distrital de Huanchac. La Municipalidad Distrital de Huanchac, lógicamente, presta servicios públicos, ¿no es cierto? Se encarga de velar por el cumplimiento de las normas legales y para ello tiene la capacidad sancionadora. Eso lo saben ustedes. En mérito a ello, la municipalidad tiene todo el poder para fiscalizar. Así que tiene todas las potestades para hacer visitas inopinadas a efectos de identificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo los protocolos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces visita los restaurantes, los negocios que se han aperturado en esta coyuntura por la reactivación económica y constata que hay un restaurante, el restaurante de, a ver otro nombre, el restaurante de Braulio. Braulio ha abierto su restaurante por la reactivación económica, pero lamentablemente no está cumpliendo los protocolos sanitarios. Y resulta que en el reglamento de sanciones de la Municipalidad de Huanchac hay un tipo de infracción que viene a ser incumplir los protocolos de atención en una emergencia sanitaria. Así que constatan, los fiscalizadores van y constatan que efectivamente el servicio que está prestando Braulio en su restaurante no cumple con los protocolos. No hay agua, jabón, no hay baños, qué sé yo, ¿cierto? Nos estamos poniendo en ese ejemplo. Así que no le va a quedar más al fiscalizador que evidenciar y redactar toda, describir esa situación y plasmarla en el acta de intervención. Con ello se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador donde se le va a reconocer el derecho de defensa a Braulio, etcétera, etcétera. Pero para no alargar el asunto, resulta que el acto administrativo se emite y sanciona a Braulio con una multa y con un cierre de local. Así que Braulio se asesora jurídicamente porque esto es lo más correcto que debe de hacer, ¿no? Él no podría
defenderse a sí mismo porque el escenario exige la intervención profesional a nivel jurídico para que de alguna manera Braulio tenga la expectativa de ganar ese proceso y anular la resolución administrativa, ¿no es cierto? Muy bien. Así que se agota la vía administrativa, Braulio ha interpuesto el recurso de reconsideración, ha interpuesto el recurso de apelación y al final la entidad va a reafirmar su postura y confirma el acto administrativo de sanción. Ante esta situación, a Carlos no le queda otra salida que interponer una demanda contenciosa administrativa. Así que Carlos vive en el cercado de Cusco, ¿no es cierto? En el cercado de Cusco. Pero el restaurante se encuentra en Huanchac, en el distrito de Huanchac. Se encuentra, a ver, vamos a poner un nombre, en la avenida Pumacahua, ¿cierto? Ahí por Marianito Fierro, ya, por ahí. Muy bien, así que interponen la demanda contenciosa administrativa Braulio sobre nulidad de resolución administrativa, pero la plantea ante el juez mixto, del cercado del Cusco. Y en Huanchac también hay un juzgado mixto, ¿ya? Así que el juez mixto del cercado del Cusco admite la demanda y le corre traslado a la municipalidad de Huanchac para que ejerza su defensa a través de su procurador. Y el procurador, si es que lo ve por conveniente, podría cuestionar la competencia, indicando de que conforme la ley contencioso administrativo, es competente el juez donde se ha producido la infracción, que en este caso sería Huanchac. Por lo tanto, solicitamos de que el expediente se remita al juzgado mixto de Huanchac. Ese cuestionamiento, nuevamente, el juez que hasta el momento está tramitando ese proceso tendrá que resolverlo, pero previamente va a trasladar ese cuestionamiento, lo va a trasladar a Helga para que se pronuncie. Helga va a tener dos alternativas. O bien se allana al cuestionamiento hecho por el procurador, o bien manifiesta de que por razones de celeridad deberá proseguir este trámite ante el juzgado mixto del cercado del Cusco. Si esa es la postura de Helga, en todo caso, el juez va a tener que resolver. De tal manera que es probable que el juez remita ese expediente, lo remita al juzgado mixto de sede Huancha. Entonces, allí también se observa una prórroga de la competencia territorial, ¿no?, que va a destacar la voluntad de las partes. Muy bien, prosigamos. La jurisdicción comprende toda clase de asunto, mientras que la competencia está supeditada a los límites que establece la ley. Entonces, todos los jueces ejercen función jurisdiccional. No podría entenderse lo contrario. No podría haber un juez que no tenga función jurisdiccional. Eso sería algo inconcebible. Eres juez, por lo tanto tienes la función de administrar justicia a nombre de la nación. Lo que no quiere decir que tengas la competencia para administrar justicia en todos los procesos, laborales, civiles, penales, contenciosos, administrativos, constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente aquí la competencia va a establecer, va a otorgar aptitudes a aquellos jueces. Pero este conjunto de cualidades y aptitudes va a obedecer los criterios que establece la ley. Que les sigo adelantando: materia, cuantía, grado, turno, ¿no es cierto? Que lo vamos a detallar más adelante.
No es concebible un juez sin jurisdicción, pero sí uno sin competencia en determinados asuntos. Muy bien, reforzamos entonces la idea. Todos los jueces tienen función jurisdiccional. Es inconcebible lo contrario. Pero no todos los jueces tienen la misma competencia. Tenemos a Waldir. Waldir es juez del juzgado civil, atiende asuntos civiles. Tenemos a Roberto. Roberto es juez en materia laboral, atiende casos laborales. Tenemos a Úrsula. Úrsula es jueza en materia penal, atiende asuntos penales. Entonces, fíjense, todos tienen la función jurisdiccional, todos administran justicia, pero no todos administran justicia en las mismas materias. Unos administrarán justicia en materia civil, otros en materia penal, otros en materia laboral. La competencia implica la existencia de jurisdicción, pero la competencia no implica que el juez es apto para conocer todos los asuntos. Muy bien, ese juez laboral, Roberto, es competente para atender casos laborales. Por lo tanto, ello implica que tiene la función jurisdiccional. Ello cae de maduro. ¿No? Pero también esa situación va a permitir tener la siguiente conclusión, que Roberto no es competente para atender casos de materia penal o de materia civil o de materia contenciosa administrativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los jueces ejercen función jurisdiccional, pero no todos los jueces ejercen competencia en los mismos casos. Hay algunos que están facultados para tramitar procesos laborales. Hay otros que están facultados para tramitar procesos penales, otros para los procesos civiles, etcétera, etcétera. Muy bien, la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Entonces, la jurisdicción es aquella función del Estado, aquel poder del Estado, ¿no es cierto?, que justamente busca solucionar conflictos de intereses en la sociedad y de esta manera gestar la paz, solucionar los conflictos en forma pacífica, ¿no es cierto? Esa es una premisa aceptada, entendida ya por todos nosotros. Pero para ejercer esa función jurisdiccional en forma óptima, habrá que distribuir la carga procesal, habrá que distribuir todo ese conjunto de procesos que se inician en todo el país. Somos más de 33 millones de peruanos y lo más probable es que cada uno de ellos tenga problemas jurídicos, problemas de trascendencia procesal. ¿Mm? Muy bien, así que para hacer óptima esa función jurisdiccional que imparte el Estado, tendrá que recurrir a esta medida, a este mecanismo, a este instituto jurídico procesal que viene a ser la competencia para poder distribuir toda esa carga procesal y así hacer efectivo la función jurisdiccional, de que el proceso judicial se tramite ante un juez especializado, que cumpla las cualidades que exige la ley. ¿No? Por decir, bajo razón de la materia, la pretensión de Arnold tiene una naturaleza civil y patrimonial, eminentemente. Así que Arnold tendrá que interponer la demanda ante el juez civil y no podrá interponerla ante el juez laboral. Si interpone la demanda ante el juez laboral, lógicamente el juez tendrá que rechazar de plano dicha demanda, ¿no? Y remitirla al órgano jurisdiccional competente, si es que así lo ve por conveniente, o si no, declarar improcedente la demanda en forma liminar. Muy bien, entonces fíjense ustedes cómo la competencia sirve para ordenar los procesos, sirve para construir un proceso judicial que garantice justicia. ¿No? Es lo que sucede más o menos con los médicos. ¿Eh? Los médicos tienen especialidades.
si Roberto sufre, por decir, del corazón, lo más probable es que Roberto busque a un especialista en el corazón, a un cardiólogo, o va a buscar a un nefrólogo. No sería lo más correcto, ¿no es cierto? O tenemos a Carmen. Carmen, por decir, sufre del sistema nervioso, de la columna vertebral, ahí tiene un problema. Lo más correcto sería que vaya y visite al neurólogo, ¿no es cierto? O va a ir donde el traumatólogo. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo este tema de distribución de la carga procesal utilizando el recurso de la competencia tiene mucha importancia para asegurar el proceso, para darle efectividad, finalmente para plasmar justicia, para plasmar el debido proceso, ¿no es cierto? Prosigamos. La jurisdicción es poder del Estado y la competencia es aptitud del juez. Y esta me parece que es una idea que resume todo lo que hemos venido analizando hasta el momento. La jurisdicción es poder del Estado y la competencia es aptitud del juez. Pero es una aptitud que va a otorgarla a la misma ley. La ley va a ser la que va a establecer la competencia, ¿no es cierto? A través de criterios de grado, materia, cuantía, territorio. Muy bien, prosigamos. ¿Cuáles son los fundamentos que respaldan el desarrollo de este instituto jurídico procesal de la competencia? La distribución de la administración de justicia, ¿no es cierto? Lo que lo analizamos. Distribución de la administración de justicia con jueces con plena aptitud para conocer un caso concreto por la materia, el grado, la cuantía. De tal manera que si ese juez se ha formado, ha construido su sapiencia jurídica en materia penal, lo más correcto es que se le asigne procesos cuya pretensión tenga naturaleza penal. No podrían asignársele procesos con otra naturaleza, patrimonial, laboral, contencioso administrativo. Eso no sería lo correcto. Su especialidad es materia penal, así que hay que atender ese criterio de especialización, justamente para que la distribución de la carga procesal sea óptima. La división del trabajo en la administración de justicia va a ser también un fundamento que va a buscar la aplicación de la competencia. Tenemos una carga procesal que cada día se incrementa, aumenta. Cada juez es responsable de alrededor de unos 5.000 a 15.000 procesos. Diario ingresan demandas. ¿Por qué? Porque finalmente esto obedece a la construcción de democracia, a la construcción de ciudadanía. ¿No? Entonces la ciudadanía entiende de que en un Estado de Derecho el conflicto tendrá que solucionarse a través de la intervención del Estado. Pero ello también tiene un rasgo contraproducente que en forma abusiva ya se está recurriendo también a los órganos jurisdiccionales. ¿No? Entonces, lógicamente, el análisis debe de tener en cuenta también este factor. Pero en líneas generales podríamos indicar de que cada vez más se viene empoderando el Estado social de derecho. Y en buena hora, porque así se construye desarrollo en un escenario de paz, ¿no? Donde las reglas estén claras, donde el Estado a través de sus jueces resuelva los conflictos de intereses. Muy bien, entonces cada año se incrementan los procesos. Como les decía, en la Procuraduría de Huancha, fíjense, solamente éramos 3 abogados, estaba el procurador y luego estábamos los abogados
en mi caso, y el otro caso tenía una colega, y bueno, a mí se me había asignado el trámite de los 500 procesos que en aquel entonces eh, mm, veía la Procuraduría de Huancha. 500 procesos, teníamos civiles, penales, contenciosos administrativos, laborales, constitucionales. ¿No? Si eso sucede en una municipalidad que es distrital, imagínense en el gobierno regional. Allí creo que los procesos, el número de procesos supera los 50.000 casos. ¿No? Solamente para, creo que la Procuraduría está integrada por un equipo de 15 abogados o 20 abogados quizás. Así que fíjense, si así sucede en las procuradurías, imagínense lo que sucede en los órganos jurisdiccionales, sobre todo en los juzgados mixtos, que tienen que tramitar procesos penales, civiles, laborales, contenciosos administrativos, ¿no? Constitucionales. Eso lógicamente va a exigir que el pobre juez allí se quede día y noche en el órgano jurisdiccional, ya no descansa. Y eso pasa en la práctica, ¿no? Hay muchos colegas que trabajan en el Poder Judicial y para atender, para cumplir su responsabilidad, tienen que sudar la camiseta, ¿no? Y se quedan todas las tardes. No hay, hay horario de ingreso, pero el horario de salida, ese sí es indeterminado. Y habrá habido veces donde ustedes al pasar por la Avenida Sol, cuando no estábamos en pandemia, obviamente, un sábado, pasabas a las 10 de la noche y veías las luces de las oficinas prendidas, lógicamente allí hay personal que está trabajando, porque no hay otro tiempo, ¿no? Y los plazos se tienen que cumplir, si no allí te cae sanción, ¿no? El órgano de control de la magistratura está tras tu desempeño, así que tendrás que cumplir con los plazos. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿No? Bueno, quizás incrementar más órganos jurisdiccionales que de alguna manera puedan allanar este problema que se ha venido haciendo, ¿no? Se ha ido creando nuevos órganos jurisdiccionales, contratando mayor personal, pero somos 33 millones de personas en todo el país. Así se incrementen de la noche a la mañana 10 órganos jurisdiccionales, no creo que se solucione el problema, ¿no? Bueno, son condiciones de un Estado en vías de desarrollo, ¿no? Así que seguramente en el transcurso de los años se irá consolidando la institucionalidad eh, en el servicio de administración pública, se irá construyendo ciudadanía también para que los ciudadanos entendamos también que tenemos potestad de solucionar nuestros conflictos de intereses en forma autocompositiva, valiéndonos de lo que hemos analizado y estudiado a inicios del semestre, ¿no? Recurrir a las famosas marcas, mediación, conciliación, negociación, etcétera, etcétera. Ya como última ratio, recurrir al proceso judicial, ¿no? Bueno, son las condiciones reales, coyunturales, pero estamos seguros que con el transcurso del tiempo se va a seguir construyendo Estado social de derecho. Muy bien, prosigamos. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? Son caracteres y a la vez principios, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso. El primer carácter es el de la legalidad. Las reglas de competencia se determinan o fijan así como se modifican, y ello está establecido en la ley. Entonces, yo les voy a indicar de que la competencia se encuentra regulada, establecida en el artículo 5 del Código Procesal Civil y siguientes. Desde el 5 hasta
hasta el artículo 47. ¿Ya? Entonces, yo les pediría a ustedes que revisen esos artículos, artículo 5 hasta el artículo 47. Los más importantes, lógicamente, los estamos analizando, ¿no? Pero no está de más de que ustedes se vayan familiarizándose con el Código Procesal Civil. Entonces, la competencia está establecida en la Ley Procesal Civil. La improrrogabilidad. Por regla general, la competencia es improrrogable. Sin embargo, puede haber prórroga en caso de prórroga de territorio, ¿no es cierto? Como les he explicado anteriormente, ¿no? Esa sería la única salvedad. Muy bien. La indelegabilidad. La competencia solo puede ser ejercida por quien ostenta la función jurisdiccional o es la forma de ejercer esta función. No cabe duda que es de orden público, por ende es indelegable. Esto quiere decir que el titular del órgano jurisdiccional no puede delegar la competencia que viene ejerciendo en un caso determinado. Tenemos al juez Roberto. El juez Roberto está tramitando el proceso iniciado por Arno, ¿no? sobre obligación de dar suma de dinero. Así que Roberto no podría rehuir a su responsabilidad y delegar esa competencia en el juez Carlos, que es juez en lo civil. No podría darse esa situación, ¿no? Eso sería un absurdo procesal, ¿no? Imagínate si pasaría esa situación. El juez Roberto tendría una serie de problemas ante el organismo de control de la magistratura, ¿no? Así que lo que le queda al juez es entender de que su función jurisdiccional y la competencia que tiene para tramitar procesos laborales es indelegable, ¿no? Que la función que tiene el juez Carlos para tramitar procesos civiles es indelegable. Muy bien, sin embargo tenemos una figura, la figura del exhorto. ¿Qué viene a ser este exhorto? Aquí sí puede haber una suerte de comisión, donde el juez Carlos le comisiona al juez Roberto para que éste pueda desarrollar un acto o una diligencia procesal en la que por motivos de índole mayor, sobre todo de territorio, no podría estar presente el juez competente. ¿Cómo es esto? Otro ejemplo. Muy bien, tenemos al juez Carlos, juez del órgano jurisdiccional en materia civil que está tramitando la obligación de dar suma de dinero. Muy bien, así que en la demanda de Arnold ha ofrecido pliego interrogatorio, lo ha presentado en sobre cerrado en su demanda. Llega la etapa de la audiencia probatoria y resulta que Helga no está en el Cusco, Helga está en Chiclayo, por decirlo. Y esa situación pone en conocimiento del juez en materia civil y le solicita de que se realice dicha audiencia probatoria a través de la comisión. Así que el juez en lo civil podrá comisionar al juez que se encuentra en Chiclayo para que él desarrolle el pliego interrogatorio. Podría darse esa situación por una situación de necesidad, donde lamentablemente el juez en lo civil no va a poder ir hasta Chiclayo, ni tampoco Helga puede regresar al Cusco por X motivo. Entonces, lógicamente aquí prevalece la indelegabilidad. El juez no puede delegar su competencia, pero sí puede comisionar, ¿ya? En situaciones especiales que van a tener que evaluarse por el mismo juez, obviamente, ¿no? Inmodificabilidad. Según este principio, una vez definida la competencia, no puede ella variar en el decurso del proceso, no puede ser alterada o variada. Este juez Carlos que está tramitando el proceso iniciado por Arnold, después de haber asumido competencia tramitando este proceso,
En el transcurso del proceso, este no podría declararse incompetente, ¿no? Tanto más que así no está establecido en la ley. La ley establece y ya fija la competencia. Los procesos que no superen las 100 URPs tendrán que tramitarse ante el juzgado de paz letrado, ¿no? Así que en el transcurso del proceso, el juez Carlos no podría decir, este proceso no es de mi competencia porque voy a variar la competencia, en consecuencia, dicho proceso tendrá que tramitarse ante el juez especial. Eso no podría darse, es absurdo, ¿se dan cuenta? Así que una característica y un principio de la competencia es la inmodificabilidad. El juez no puede variar el contenido del Código Procesal Civil. Ahí ya está establecido los criterios de competencia. Es de orden público, la competencia es de orden público. Por un lado, porque la competencia está regulada por normas del Código Procesal Civil, que son normas que forman parte del derecho público. Buscan la solución de conflictos de intereses que tienen interés social, interés público. Allí también se ve que la competencia es de orden público porque el órgano jurisdiccional se hace presente, interviene en la solución de los conflictos de intereses. Por lo tanto, el orden público va a caracterizar a la competencia. El orden público. La competencia está regulada por normas de orden público, permite la eficacia de la función jurisdiccional que preste el Estado. Entonces, la función jurisdiccional que preste el Estado va a ser optimizada por el empleo de este instituto jurídico procesal que viene a ser la competencia, ¿cierto? Clasificación de la competencia. Muy bien, todavía nos queda 10 minutos, así que es tiempo suficiente para analizar estos criterios en los cuales se clasifica la competencia. El primer criterio, por la materia. Los jueces que ejercen la actividad jurisdiccional dentro de un mismo territorio se abocan a conocer el conocimiento de los casos litigiosos, dividiendo el trabajo de acuerdo con la materia sobre la cual se fundamenta la respectiva pretensión contenida en la demanda. El artículo 9 de nuestro Código Procesal Civil establece lo siguiente. La competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulen. Aquí en nuestra provincia del Cusco tenemos una diversidad de órganos jurisdiccionales. Tenemos juzgados especializados en lo civil, en lo laboral, en lo contencioso administrativo, en lo constitucional, en lo penal. De tal manera que el criterio de competencia por la materia va a significar que el juez es competente si es que la naturaleza de la pretensión se alinea a su especialidad. Si Arnold va a plantear una demanda de obligación de dar suma de dinero, allí el abogado que está planteando rápidamente identifica ese problema como un problema de naturaleza civil y patrimonial. Por lo tanto, la naturaleza de la pretensión es civil y patrimonial y por lo tanto tendrá que interponer la demanda ante el juez competente. Y el juez competente va a ser el juez de la materia civil. Otro ejemplo, materia laboral. Tenemos al juez Roberto, ¿no es cierto? Él es titular del órgano jurisdiccional en materia laboral. Y tenemos a Úrsula. Úrsula ha sido despedida en forma arbitraria. Entonces, pregunto yo, al plantear la demanda, se elabora la pretensión, ¿no? Reposición al centro laboral por despido arbitrario. Esa es la pretensión. Entonces, el abogado de Úrsula rápidamente él identifica que el problema es de índole laboral. Entonces, él tendrá que presentar la demanda ante el juez en lo laboral.
o plantearía ante el juez en materia civil, en materia penal. No, ¿no es cierto? Eso sería un equívoco eh, garrafal. Hasta podrían llamarte la atención. Oiga, señor, estudie nuevamente teoría general del proceso, ¿no? En otras palabras, podría llamarte la atención así, de esa manera, ¿no? Claro que en forma sutil, ¿no? Señor, venga con mayor estudio de autos. Y con eso ya te están diciendo todo. Muy bien. Por el grado. Un juez unipersonal de primer grado o de primera instancia emite la sentencia, la cual es revisable por el superior jerárquico a efectos, a ver, ya muy bien, entonces prosigamos. Un juez unipersonal de primer grado o de primera instancia emite la sentencia, la cual es revisable por el superior jerárquico a efectos de evitar la consumación de errores. También se denomina como competencia funcional y se encuentra en el artículo 28 del Código Procesal Civil. La competencia funcional queda sujeta a disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica, el Poder Judicial y de este Código. Muy bien, entonces tenemos la competencia por razón del grado, que también se conoce como competencia funcional. Está establecida en el artículo 28 del Código Procesal Civil. Tenemos el siguiente ejemplo. Muy bien. En primera instancia, el juez Carlos ha declarado fundada la demanda de Arma. Sin embargo, Helga cree que se le ha vulnerado derechos, se ha vulnerado el debido proceso, entre otros. Y ella advierte que se ha cometido errores de esa naturaleza, así que lo que va a hacer es interponer un recurso de apelación que va a elevar el expediente y lo va a remitir al órgano competente, pero superior. Y en este caso sería la demanda está siendo tramitada ante el juez de paz letrado, ¿cierto? Y el juez competente para atender esa apelación sería el juez especializado en lo civil. Ahora, si la cuantía supera las URPs, en un primer momento la demanda tendría que haberse planteado ante el juez especializado en lo civil, y si es que Helga apela a la sentencia de este juzgador, el expediente subiría a la segunda instancia, que estaría conformada por la sala superior en materia civil. Ya entonces, el grado va a evidenciar que los jueces son competentes de acuerdo a esa jerarquía que les he comentado en un primer momento. Tenemos una jerarquía de tribunales de justicia, ¿no es cierto? Entonces, cada órgano jurisdiccional va a ser competente en razón de su grado. Si es Tribunal Supremo de Justicia, es competente para atender recursos extraordinarios de casación. Si es Tribunal Superior, será competente para atender apelaciones subidas en grado, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa jerarquía, cada tribunal tiene la competencia determinada en la ley. Muy bien. Por el territorio. La competencia por grado o funcional es vertical, ¿no es cierto? Eso tengan en cuenta. Mientras que la competencia territorial es horizontal, pues como sabemos, los países se dividen en circunscripciones territoriales. Entonces, en la provincia del Cusco tenemos el juzgado civil, juzgados mixtos, juzgados penales, etcétera, etcétera. Tenemos un juzgado mixto en el cercado de Cusco, tenemos otro juzgado mixto con sede en Huanchac. Entonces, allí podría haber, lógicamente, una prórroga de competencia territorial, como el ejemplo que les he puesto de la nulidad de acto administrativo del restaurante que ha sido sancionado, ¿no es cierto?
Por la cuantía, entendemos que la fuerte interacción social o las relaciones sociales pueden originar una serie de conflictos por las más variadas razones que pueden tener un quantum económico de sumas muy importantes a otro de relevancia mínima. Así, por ejemplo, un inmueble como objeto de litigio puede tener una mayor trascendencia económica social que el que se reduce a una merced conductiva. Muy bien, entonces la cuantía también es un criterio importantísimo porque permite distribuir también la carga procesal. Si tenemos un proceso de obligación de dar suma de dineros en un monto de 20.000, este tendrá que atenderse y tramitarse por el órgano jurisdiccional competente para este tipo de procesos de menor cuantía. Pero si el proceso busca la reivindicación de un bien inmueble valorizado en 500.000 soles o 500.000 dólares, este tendrá que ser tramitado ante un juzgado que tenga la competencia para atender ese proceso de tal magnitud económica. Entonces, lógicamente aquí va a haber una distribución también de la carga procesal y un criterio es la cuantía, ¿no es cierto? Muy bien. Por el turno, por periodos temporales, por cupos o por sorteos. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos juzgados laborales en la sede del Poder Judicial que se encuentra en Huanchac, en la Florida. Allí hay varios juzgados laborales. Tenemos el juzgado laboral de actividad pública, actividad privada, juzgado laboral, primer juzgado laboral, segundo, tercer, como 5 juzgados laborales. Muy bien. Aquellos juzgados que atienden temas laborales de la actividad pública, se distribuyen entre ellos las cargas a partir de un software que sortea. Entonces, por ejemplo, ingresas la demanda, ¿no es cierto? Laboral de actividad pública. Se ingresa la demanda y el personal de mesa de partes ingresa los datos y automáticamente se distribuye al órgano correspondiente. Es un sorteo virtual. El siguiente en la cola también va a presentar una demanda laboral actividad pública. Así que presenta la demanda y el software automáticamente va a distribuir entre esos 4 o 5 juzgados laborales de actividad pública, ¿no? Justamente para equilibrar también la carga procesal entre todos estos juzgados. Muy bien, finalmente la determinación de la competencia que va a estar establecida en el artículo 8 y 14 de la Ley Procesal Civil. Muy bien, entonces vamos a referirnos al artículo 14 rápidamente. ¿Qué es lo que establece el artículo 14? Reglas generales de la competencia. Entonces ustedes pueden revisarlo en sus casas con toda la comodidad. Dice lo siguiente: reglas generales de la competencia. Cuando se demanda a una persona natural, es competente el juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario. Si el demandado domicilia en varios lugares, puede ser demandado en cualquiera de ellos. Si el demandado carece de domicilio o este es desconocido, es competente el juez del lugar donde se encuentra o el del domicilio del demandante a elección de este último. Si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país. Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el juez civil. Muy bien, entonces allí observarán ustedes unas reglas para identificar y determinar la competencia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. En todo caso, nos quedamos allí. Muchas gracias por su atención.